cómo ejecutar este tipo de operaciones. Espero que el audio esté funcionando bien. Si es que alguien no consigue escuchar correctamente, nos lo hace saber, por favor, a través del panel de chat. Bien, lo primero es hablar de cuáles son los propósitos que tenemos durante la sesión de hoy. Vamos a entender cuál es el objetivo de hacer reconciliaciones en SAP Business One. Vamos a conocer las diferencias entre los distintos tipos de reconciliaciones que tenemos en el sistema y saber cómo vamos a poder utilizar los filtros que tienen que ver con reconciliación en los informes que tenemos disponibles en SAP. ¿Bien? Bien, vamos entonces a lo primero. ¿Para qué sirven las reconciliaciones? Cuando uno hace una reconciliación, lo que está buscando es poder aplicar o hacer un match entre transacciones que cierran un circuito o un ciclo contable, ya sea en forma parcial o en forma total. Bien. Cuando uno ejecuta la reconciliación, la información ya se puede ver en forma depurada o analítica y no histórica con todas las operaciones, sino que solo aquellas operaciones que aún están abiertas. Bien. Las operaciones de reconciliación se pueden clasificar principalmente desde dos puntos de vista. Dependiendo de quién las ejecuta, pueden ser automáticas o pueden ser manuales. Las primeras son las que ejecuta el sistema y las segundas las que ejecuta el usuario. Y la otra clasificación depende de la contrapartida con la cual estamos haciendo la reconciliación. Bien, hablamos entonces de reconciliaciones internas cuando estamos haciendo una reconciliación del debe con el haber de la contabilidad, por ejemplo. O cuando estamos hablando de la reconciliación de una factura con una nota de crédito o de una factura con un anticipo. En este tipo de casos hablamos de reconciliaciones internas. Y hablamos de reconciliaciones externas cuando nuestra contrapartida es un medio de información ajeno a la contabilidad, lo cual comúnmente es un extracto bancario o una cartola bancaria. ¿Bien? Vamos a hablar de la primera reconciliación, que es la automática. ¿Ya? Entonces la reconciliación automática, como les decía anteriormente, es la más sencilla porque no hay nada que hacer. Es la que hace el sistema en forma natural. ¿Bien? Cuando el sistema ejecuta una reconciliación, en las operaciones que tenemos acá, por ejemplo, en las notas de crédito contra facturas, cuando pagamos una factura, cuando anulamos una reconciliación previamente hecha, cuando hacemos la cancelación de un documento, cuando hacemos el depósito de un cheque o cuando hacemos procesos de cierre de periodo. ¿Ya? En esos casos, lo que hace el sistema es reconciliar por sí solo, porque cuenta con la información necesaria para determinar qué partidas se deben reconciliar con qué otras partidas. ¿Ya? Como el sistema ya tiene esa información, no necesita nada más y ejecuta la reconciliación en forma automática. ¿Bien? ¿Podemos ver algún ejemplo en Business One? Por ejemplo, en un pago. Si vamos a gestión de bancos y vamos a buscar un pago cualquiera, vamos a buscar el último pago. Ustedes se pueden dar cuenta acá que este pago paga la factura, en este caso 61.511. ¿Ya? Es el pago que tiene este número pagando este documento. La verdad es que es un asiento, no una factura. ¿Bien? Por lo tanto, cuando yo veo la información del socio de negocio a través de su estado de cuenta, ¿ya? Como ustedes ven acá, aquí está el asiento y aquí está el pago del cual estábamos hablando. ¿Bien? Cuando yo le digo, muéstrame la información depurada, es decir, solamente las transacciones no reconciliadas, el sistema ya deja de mostrar esas transacciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto el sistema ya lo reconcilió en forma automática. En el momento en que yo hice el pago, el sistema desaparece automáticamente la factura y el pago. ¿Bien? Podemos hacer un ejemplo, tal vez busquemos alguna factura de proveedores
que esté impaga. Para ello podríamos usar el listado de partidas abiertas. Y aquí podríamos decirle que me muestre facturas de proveedores. Entonces aquí van a estar todas las facturas que estén abiertas. Veamos una de ellas. Ya, por aquí hay una factura, vamos a buscar tal vez una más actual. Bueno, esta es una factura más actual y de un monto menor. Entonces vamos a hacer un pago de esta factura. Si yo voy a la cuenta corriente del cliente, vamos a encontrar la factura 4969 probablemente como un documento pendiente. ¿Ya? Aquí está la factura 4969. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Generar un pago. Vamos a módulos, gestión de bancos, pagos efectuados y pagos efectuados. Y ahora vamos a pagar. Cogemos el proveedor. Aparecen dos facturas, de hecho, que son las dos facturas que están acá, como pueden ver, 4969 y 4970. Vamos a pagar la primera. Vamos a escoger un medio de pago que va a ser efectivo, porque es más rápido, y ponemos acá el monto. Ahí, el monto. Le damos OK y le damos crear. Bien. OK. Vamos a cerrar y vamos a volver a mirar la cuenta del socio de negocio. Bien. Entonces ustedes ven que por aquí está la factura, por acá aparece un pago. Si yo le pido al sistema que me muestre solo las operaciones no reconciliadas, es decir, que me depure este informe y me muestre solo los documentos abiertos, ambos documentos, tanto la factura como el pago, dejan de aparecer. ¿Por qué? Porque ellos están reconciliados entre sí. ¿Bien? Bueno, entonces ese es el primer tipo de reconciliación, del cual no tenemos que hacer ninguna operación adicional porque el sistema lo ejecuta en forma automática. Bien, después vamos a hablar de las reconciliaciones que son manuales, ¿ya? Y dentro de las reconciliaciones manuales tenemos la reconciliación interna de cuentas de mayor. Bien. ¿Qué es lo que hacemos acá? Se reconcilian transacciones del débito y crédito en la contabilidad, es decir, tanto los débitos y créditos que se cierran entre sí se pueden reconciliar. Y a través de esta opción vamos a reconciliar solamente aquellas cuentas no asociadas. Bien. Recuerden que las cuentas asociadas son las que están vinculadas con un socio de negocio, un cliente o un proveedor. Típicamente las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de clientes y proveedores. ¿Bien? Entonces, todas las cuentas no asociadas son las que podemos reconciliar a través de la opción Finanzas, Reconciliación Interna. Podemos ver un ejemplo. Vamos a cerrar estas ventanas que ya no las vamos a usar por ahora. Y podemos ir a Finanzas, Reconciliación Interna, Reconciliación. Bien. Acá tenemos más de una forma de hacer reconciliaciones, manual, automático y semiautomático. En un momento más les voy a explicar cómo usamos cada una de ellas. Por ahora vamos a reconciliar simplemente en forma manual, con fecha de hoy, y vamos a escoger una cuenta. Por ejemplo, podríamos usar la cuenta préstamos, y vamos a ver si tiene transacciones pendientes de reconciliar. Bien. Bueno, aquí podemos ver que hay transacciones que son del débito y del crédito, ¿ya? Por lo tanto, una vez que uno hace operaciones en forma independiente una de otra, lo que tenemos que hacer es reconciliar en el caso de que corresponda. Bien. Podríamos, por ejemplo, haber hecho un asiento con un débito en esta cuenta y más adelante hacemos una reversa de esa transacción o podemos hacer un pago de esa transacción. Como ambos asientos son independientes entre sí, el sistema no tiene cómo saber que debe reconciliarlos, por lo tanto debemos reconciliarlos en forma manual. ¿Bien?
Voy a ordenar aquí por montos y voy a buscar algún monto pequeño para poder reconciliarlo. Bien. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que esta reconciliación con esta se reconcilian entre sí. Como verán, tienen el mismo monto, pero uno es crédito y el otro es un débito. La verdad es que Jesús es este de arriba. Ahí. Jesús crédito, Jesús débito. La transacción suma 0, por lo tanto la puedo reconciliar. Bien. Le damos OK y reconciliamos. ¿Ya? ¿Qué estamos logrando con esto? Estamos haciendo que el sistema depure la información, de modo tal que cuando yo pueda emitir un mayor, por ejemplo, de la cuenta préstamos, yo puedo pedirlo en forma analítica, ¿ya? O pedirlo más bien en que no me aparezcan las transacciones que ya están reconciliadas. Quienes estuvieron en la sesión que tuvimos hace unos días atrás, cuando hablábamos de informes financieros, veíamos que el libro mayor se podía sacar con todas las transacciones o con solo aquellas transacciones que estaban pendientes. ¿Ya? Bueno, aquí en la reconciliación juega un papel fundamental porque cuando vamos reconciliando el sistema depura y ya en el libro mayor no me aparecerían esas transacciones en caso que yo así lo requiera. ¿Bien? También uno puede reconciliar múltiples transacciones en la medida de que sumen 0. ¿Bien? Ahora, podría darse el caso de que yo tenga una transacción que no se reconcilia en forma total, pero yo puedo ir reconciliando parcialmente también. Por ejemplo, yo podría decir que estos 10.000, de estos 10.000 pesos que tengo acá, yo necesito rebajar estos que están acá, porque estos 5.716 son un crédito contra esta transacción. ¿Bien? Como las transacciones no suman lo mismo, de hecho tienen una diferencia de 4.284, si yo trato de reconciliar, el sistema me va a decir que no puedo porque la diferencia no es 0. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Tenemos que ajustar el monto superior y decir, de estos 10.000, la verdad es que yo requiero reconciliar solamente 5.716. Ahora sí, la diferencia es 0 y yo puedo reconciliar. Bien. Entonces ahí tenemos reconciliaciones totales o reconciliaciones parciales. Bien. A través de la ventana de reconciliación que estamos viendo, también es posible generar directamente los ajustes. Es probable que yo pueda tener una diferencia tal vez mínima. Digamos que estas transacciones entre sí se deben reconciliar, pero nos faltó hacer un ajuste, o simplemente yo quiero llevar esta diferencia a gastos, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Generar desde acá directamente un ajuste, ¿ya? Como ustedes ven ahí, el sistema levanta automáticamente una pantalla de asiento contable con la diferencia de las dos transacciones. La diferencia es 1432, ¿bien? Por lo tanto, cuando yo digo ajustes, el sistema ya me trae la cuenta y el monto que debemos ajustar y solamente requiere de que yo le indique mi cuenta de contrapartida, ¿ya? Vamos a poner gastos bancarios y se pone el monto ahí. De esta forma creamos un asiento que automáticamente queda añadido en esta reconciliación. Ahora sí, la diferencia es 0 y yo puedo reconciliar. Bien, entonces ese es un proceso de reconciliación de cuentas no asociadas. Adicionalmente, por acá hay un flag que me permite añadir asientos contables que solamente hayan movido moneda de sistema y que no hayan tenido un efecto en la moneda local. Bien. Esos son un tipo de asiento muy específico que se producen en el sistema cuando hay diferencias de conversión. ¿Bien? De lo contrario, no se usa. ¿Okay? Bien. Entonces ahí tenemos nuestro proceso de reconciliación interna de cuentas no asociadas o cuentas de mayor. De la misma forma, como hacemos reconciliaciones de cuentas de mayor, es posible hacer reconciliaciones de cuentas de socios de negocio. Bien.
de cuentas asociadas. Típicamente las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar. Aquí tenemos la ventana de reconciliación de socios de negocio. Entonces lo que reconciliamos acá son los cargos y abonos de la cuenta corriente de un socio de negocios. Bien. Y una ventaja que tenemos es que podemos hacer una reconciliación entre socios de negocio. Usualmente cuando tenemos un cliente que también es proveedor a la vez, en vez de generarle un pago a la factura de ellos y que ellos nos paguen a nosotros, se puede hacer un cruce de documentos y de esa forma simplemente se paga la diferencia, el saldo. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de ello. Donde encontramos el proceso de reconciliación de socios de negocio en socios de negocios, reconciliación interna, reconciliación. Y aquí vamos a escoger un socio de negocios. Vamos a buscar uno que tenga transacciones, un cliente, vamos a tomar cualquiera, este por ejemplo, le damos reconciliación, perdón, aquí vamos a reconciliar solo un socio de negocio. Ya les dije que les voy a explicar luego, ¿cierto?, para qué sirven los tipos de reconciliación que tenemos acá. Si yo quiero reconciliar un socio de negocio que por algún momento lo tengo desactivado en la base de datos, marco esto para que me aparezca en este listado. De lo contrario no va a aparecer. Indicamos la fecha de reconciliación. Esto es muy importante. No hay que omitir la fecha de reconciliación porque la vamos a usar en algunos informes. ¿Bien? Si estamos reconciliando, por ejemplo, transacciones que yo espero que en mi libro mayor aparezcan reconciliadas en el mes anterior, yo tendría que ponerle cualquier fecha del mes de junio. De esta forma, por ejemplo. De esa forma, uno, el sistema filtra y solamente muestra cosas que se hayan contabilizado hasta el 30 de junio. Y dos, para efectos de información, va a quedar como que esa reconciliación se ejecutó dentro del mes de junio. Es decir, hasta el mes de junio figura reconciliado. Luego puedo filtrar el socio de negocios y puedo filtrar transacciones de un periodo en particular. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decirle solamente quiero visualizar las transacciones que están en el mes de junio para hacer la reconciliación. De lo contrario, si omito esto, voy a visualizar todas las transacciones que tenga disponible el socio de negocio. Bueno, vamos a ver si hay algo para reconciliar acá. La verdad que no, ¿por qué? Porque todos los importes están en el débito. Entonces, no tengo contra qué reconciliar. Vamos a buscar entonces otro socio de negocios, tal vez uno que tenga más transacciones para que sea factible una reconciliación. Veamos este. No, ese no sirve tampoco. A ver, vamos a buscar uno más conocido. Por ejemplo, este proveedor, Falabella, le ponemos reconciliar. Bien. Bueno, aquí podemos ver bastantes transacciones, pero son todas del haber. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a buscar un proveedor donde sepamos que hay facturas pendientes y explícitamente vamos a generar un pago pero sin referencia al proveedor, a la factura quiero decir. Vamos a buscar una bien reciente, veamos esta. Este es un buen ejemplo. Chitiva Rodríguez tiene la factura 4970 pendiente. Bien. Vamos a hacer un pago efectuado para este proveedor.
Pero en vez de pagar directamente la factura, podríamos haberle hecho un pago anticipado tal vez. Eso sería un pago a cuenta. Bien. Entonces fíjense que no estamos seleccionando la factura, sino que hacemos un pago a cuenta, el cual podría representar un anticipo que le hemos hecho al proveedor. Por lo tanto, el sistema no reconcilia estas transacciones porque entre sí no están relacionadas, por lo menos eso es lo que entiende el sistema, dado que yo no seleccioné la factura al momento de generar el pago. Bien. ¿Qué pasa si vemos la cuenta corriente de este proveedor? Vamos a ver que el saldo está en cero, no le debo nada. Sin embargo, al visualizar solo operaciones no reconciliadas, siguen apareciendo estas dos transacciones. ¿Por qué? Porque no están relacionadas entre sí y es necesario hacer una reconciliación manual. Por lo tanto, en esos casos, vamos a usar la opción de reconciliación de socios de negocio que ya veíamos en este menú. Dijimos que íbamos a hacerlo, bueno, lo haremos al día de hoy simplemente y le vamos a poner acá el socio de negocio. Le vamos a dar reconciliar y nos van a aparecer las transacciones que están pendientes para este socio de negocio. Entonces, ¿qué es lo que haremos acá? Le decimos esta transacción y esta transacción se deben reconciliar entre sí para que no sigan apareciendo como transacciones pendientes. Una vez que la seleccionamos, verificamos que la diferencia es 0 y reconciliamos. Con esto entonces ya tenemos la transacción absolutamente reconciliada. Si vamos a ver la cuenta corriente del socio de negocios, ahora sí está limpia, ya no hay nada pendiente. En caso de que quisiera ver histórico, simplemente quito esta opción y ahí sí ya aparecen todas las transacciones del socio de negocio. Bien, eso es una reconciliación de socios de negocio. Vamos a hablar ahora de reconciliación de socios de negocio múltiples. En este mismo menú veíamos que hay una opción que dice varios socios de negocio. ¿Qué significa esto? Que podemos reconciliar socios de negocio que son distintos, pero que las transacciones están vinculadas entre sí. Como les decía, es posible que yo tenga a un cliente que a la vez es mi proveedor. Por lo tanto, yo quiero hacer un cruce entre las facturas para que él me pague la diferencia o simplemente yo le pague la diferencia. En este caso usamos varios socios de negocio y aquí en esta pantalla yo puedo escoger más de un socio de negocio para reconciliar. Vamos a usar Falabella, que como verán está como cliente y como proveedor a la vez. Entonces vamos a escoger Falabella cliente y Falabella proveedor. Bien, dos socios de negocio, uno con un saldo débito, que es el cliente, y el otro con crédito, que es el proveedor. Le vamos a dar reconciliar y va a aparecer esta ventana. Bien, la ventana es igual a la ventana de reconciliación de un solo socio de negocios a la vez. Sin embargo, aquí aparece el código de socio de negocio al cual pertenece la transacción. Verán acá entonces que este que empieza con C es la transacción del cliente y lo que empieza con P es transacción del proveedor. Por lo tanto, podríamos hacer una reconciliación entre facturas de cliente y facturas de proveedor. Podríamos decir, por ejemplo, que de esta factura de cliente yo quiero rebajar este valor que es una factura de un proveedor, del proveedor Falabella. Bien, evidentemente son valores distintos. No los puedo reconciliar a menos que yo le indique explícitamente al sistema que de estos 3.933.000 yo quiero rebajar solamente 409.710,14. ¿Para qué? Para poder pagarle luego la diferencia de esa factura. Ahora sí, la reconciliación me da como diferencia 0 y yo puedo reconciliar. Le damos OK y se darán cuenta de que la factura de proveedor desapareció porque se reconcilió completamente y de la factura anterior
ya se rebajó el valor y ahora solo queda el saldo pendiente. Bien, entonces de esa forma podemos hacer una reconciliación entre socios de negocio. Luego yo pago simplemente el saldo pendiente de esa factura que era por un mayor valor. Es importante saber que en el caso de una reconciliación entre socios de negocio se genera un asiento contable. En una reconciliación común de un socio de negocios en particular no hay asiento contable porque simplemente es una transacción que no mueve cuentas. En cambio, en una reconciliación entre socios de negocio múltiples sí se puede generar un asiento contable porque las cuentas son distintas. En este caso del cliente estamos rebajando la cuenta de clientes, que es la que tenemos acá, y de la misma forma estamos rebajando la cuenta corriente del proveedor, que está por acá. Por eso es que el sistema va a generar un asiento contable. Bien. Si vemos el origen de este asiento contable, hay un origen especial que se llama ID, el cual es la reconciliación propiamente tal. Entonces, al presionar esa flecha, nos podemos dar cuenta de cuáles fueron los documentos, en este caso, la factura del cliente y la factura del proveedor, que han dado origen a esta reconciliación manual. Bien. Volviendo acá, vamos a conocer la opción que se llama gestionar reconciliaciones precedentes. Bien. ¿De qué nos sirve esta ventana? Para analizar la información de reconciliaciones que anteriormente hayamos ejecutado y también nos sirve para anular alguna transacción de reconciliación que esté incorrecta. Bien. Podemos usar esta ventana de gestionar reconciliaciones precedentes tanto para cuentas de mayor como para socios de negocio. Si vamos a socios de negocio, por ejemplo, vamos a reconciliación interna, aquí tenemos la opción que dice gestionar reconciliaciones precedentes. Como yo les decía, podemos escoger socios de negocio o cuentas de mayor. Si escogemos socios de negocio, al ejecutar esta búsqueda nos vamos a encontrar con un socio de negocio, con el listado de socios de negocios. Podemos usar uno o varios. En este caso solamente vamos a escoger Falabella. Y desde aquí podremos ver todas las reconciliaciones que previamente se han ejecutado para Falabella. Vamos a encontrar los distintos tipos de reconciliación que podrían ser manuales o automáticos. ¿Ya? La primera es una reconciliación manual, tal como dice su nombre. Y esta que dice pago, por ejemplo, es una reconciliación automática. Recuerden que los pagos automáticamente generan la reconciliación. La nota de crédito también es una reconciliación automática, como lo habíamos indicado hace algunos minutos. Y así sucesivamente vamos a encontrar los distintos tipos de cancelaciones, de reconciliaciones que existen en el sistema. Si vamos a la última, vamos a encontrar la reconciliación que acabamos de hacer para Falabella entre cliente y proveedor. Bien. Recuerden siempre que con el botón parametrizaciones de formulario es posible añadir más columnas a la visualización en el caso de que así lo requieran. Bien. De esa forma podemos visualizar si hay más columnas con información disponible. Podríamos añadir columnas en el área superior o en la tabla inferior con los detalles de las transacciones que han sido reconciliadas. Bien. Una vez que yo llego a esta ventana, podría cancelar la reconciliación en el caso de que me dé cuenta que cometí un error al reconciliar. Entonces, simplemente presionamos cancelar reconciliación y si nos vamos al final de la hoja, nos vamos a dar cuenta de que hay una anulación, ¿bien?, que invierte la reconciliación que previamente habíamos hecho. De esa forma deja los documentos nuevamente abiertos para ser reconciliados en forma posterior.
Entonces esta ventana cumple dos objetivos: analizar la información y a su vez cancelar reconciliaciones que hayan sido ejecutadas anteriormente. Bien, espero que me estén siguiendo hasta ahora. Asumo de que no tenemos ningún problema con el audio y que me están oyendo bien, ¿no? Si tienen alguna consulta pueden hacerlo verbalmente o pueden hacerlo a través de nuestro panel de chat. Bien. Bueno, Gabriela ahí nos pregunta si se hace una factura de anticipo y luego una factura de proveedor, por algún motivo no cruzamos. La información sí se puede reconciliar. Existe la opción de reconciliar posteriormente un anticipo con una factura. Bien, vamos adelante a revisar ahora reconciliaciones externas. Bien, lo que hemos visto hasta ahora han sido reconciliaciones internas, es decir, como habíamos dicho, débitos y créditos de la cuenta de un socio de negocio o de varios socios de negocio que se pueden reconciliar a la vez. Bien. Ahora vamos a hablar de reconciliaciones externas. Y las reconciliaciones externas son aquellas en las cuales yo hago una conciliación de mi contabilidad con una cartola bancaria, por ejemplo, la cual me envía al banco o tal vez yo mismo descargo desde la página web del banco. Bien. Para poder ejecutar una conciliación externa, lo primero que tenemos que hacer es hacer una importación o digitar las transacciones que están en la cartola bancaria. Bien. En esta ventana, que se llama Tratar estados de cuenta externos, podemos hacer la carga de esa información. Bien. Para cargar la información acá, la verdad es que hay más de una forma de hacerlo. Una de ellas es, digamos que manualmente, que sería la más usada, pero tal vez la más engorrosa, la más lenta, porque eso implica uno a uno ir digitando las transacciones. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Cargar este extracto bancario a través de Data Transfer Workbench. ¿Bien? Si ustedes están habituados a usar esa herramienta que se usa para cargar datos de Business One, también podrían usarlo y cargarlo directamente. ¿Bien? Soluciones más sofisticadas existen, sí. Nosotros, por ejemplo, en Exi hemos desarrollado una solución en la cual ya tiene programado de alguna forma el formato que entrega cada banco y automáticamente permite tomar un archivo de texto, por ejemplo, que el banco te envió e importarlo hacia Business One de una sola vez. Obviamente ahí se requiere un trabajo de desarrollo para poder entender cuál es el formato que tiene el banco, con las posiciones, los largos, etcétera, y programar, digamos, que esa solución que nosotros tenemos pueda importar bancos de Colombia. Actualmente importa bancos de Chile, de Perú, de Ecuador, pero hasta ahora no lo hemos hecho para Colombia, pero evidentemente si alguno lo que requiriera se podría hacer. Esas son en general las formas más comunes para poder hacer una subida de un extracto de cuenta externa. ¿Bien? Vamos a verlo en el sistema. Vamos acá. Perdón, ahí había una pregunta que me quedó en el tintero. Si se pueden visualizar reconciliaciones solo de un mes. Veamos qué tenemos en los filtros acá. Acá, por ejemplo, cuando estamos en la ventana de reconciliaciones precedentes, yo tengo un filtro de fechas. ¿Ya? Entonces acá yo le puedo decir solamente muéstrame las de junio y lo haría de esta forma. ¿Ya? De esa forma visualizamos reconciliaciones de un mes en particular. Bien, entonces volvemos a los extractos, a la carga de los extractos bancarios. Vamos a partir por la forma manual. Nos vamos a gestión de bancos.
extractos bancarios y reconciliaciones externas, tratar estados de cuenta externos. Bien. En esta ventana vamos a escoger el banco para el cual vamos a cargar el extracto bancario. Vamos a decir, por ejemplo, BBVA. Bien. De hecho, aquí ya hay un par de transacciones que se digitaron. Bien. Entonces, escojo la cuenta y miro la cartola que acabo de bajar de la página del banco o la que me llegó por correo y empiezo a digitar las transacciones que están ahí. ¿Ya? Digo, a ver, esta transacción es del día 10 de julio, el número de referencia que me dio el banco es este, dice la descripción del banco, depósito de cheque, y pongo el monto, ¿ya? Que sería, no sé, 100.000. O bueno, 1.000.000 le puse ahí, ¿ya? Un depósito de cheque sería un débito en nuestra contabilidad, porque entra dinero al banco, pero desde el punto de vista del banco sería un crédito, ¿ya? Es decir, en esta ventana se cargan los montos en forma invertida a nuestra contabilidad. De la misma forma, si yo emito un cheque para pagarle a un proveedor, es un crédito en mi contabilidad, por lo tanto sería un débito en el banco. Vamos a suponer que dice cheque pagado por tal valor. Bien, de esa forma podemos ir cargando las transacciones que están en la cartola bancaria. También podemos añadir información adicional, por ejemplo, si la cartola tiene un código que identifica, podemos ponerlo acá. Me parece que cada cartola tiene un número, que es un correlativo, entonces esta es la cartola número 1, esta es la cartola número 2. ¿Ya? De esa forma vamos cargando información que luego nos permita analizar más rápidamente. Hasta ahí lo vamos a dejar nomás para no digitar más, pero esa sería la idea de cómo incorporamos la información en forma manual de los estados de cuenta bancarios. Existe otra forma de hacerlo que es a través de Data Transfer Workbench, ¿ya? No sé si todos conocen esta herramienta. La usamos generalmente en el proceso de implementación, cuando cargamos los datos maestros o los datos de contabilidad inicial, pero luego de una breve inducción ustedes podrían usarla para cargar también extractos bancarios. ¿Bien? Entonces nos vamos a conectar a la base de datos. Esta es una herramienta estándar de Business One que se instala como cualquier programa, que la pueden instalar en su computador y está dentro del paquete de instalación del producto. Le vamos a dar importar. Vamos a elegir esta opción que dice información transaccional, agregar nueva información. Vamos a ir a bancos, extractos bancarios, y aquí vamos a usar esta opción que dice Bank Page, que en definitiva es la traducción en inglés de los estados de cuenta bancarios. Le damos siguiente y aquí vamos a escoger el archivo. ¿Qué es el archivo? El archivo es la información que nos envió el banco, ¿bien? Que está en formato TXT. Ahora, el banco nos va a enviar la información en el formato que ellos manejen. Nosotros, para poder importar esta información a SAP, tenemos que ponerla en un formato en particular, que es el formato que SAP nos pide para poder incorporar la información a la base de datos, ¿ya? Que tiene cierta lógica, cierto orden, donde va en una columna el código de la cuenta, en otra columna tenemos la fecha, luego tenemos una descripción, después tenemos los montos, ¿bien? Entonces esta estructura es estándar, es fija, y el estado bancario que nos envía el banco, nosotros debemos ordenarlo con esta estructura en particular. De esa forma, nuestra herramienta Data Transfer Workbench será capaz de incorporarla a Business One. Entonces yo ya hice ese trabajo de formatear el archivo de texto, ya está ordenado, por lo tanto ahora lo tomo, le damos siguiente, y acá simplemente le damos siguiente y siguiente. ¿Bien? Y con eso vamos a terminar el proceso de importación.
el sistema me va a decir si está bien o mal la información. ¿Bien? Entonces aquí me dijo 86 objetos fueron importados en la base de datos. Significa que el proceso ya terminó y se incorporaron 86 transacciones del banco. ¿Ya? Y aquí terminé de importar la información. Por lo tanto, si yo me voy acá nuevamente a SAP, volvemos a la opción tratar estados de cuenta externos, voy a buscar el banco, yo cargué una cartola del Banco de Bogotá y aquí está. ¿Ya? La información que veíamos en el archivo TXT ya está incorporada en Business One, que es la información que ven ustedes en pantalla. ¿Ya? Por ejemplo, como ustedes ven, los pagos recibidos, en nuestro caso en la contabilidad son débitos, aquí están en el crédito. El depósito de un cheque está también en el crédito. O sea, están todas las transacciones invertidas con respecto a cómo las veríamos en la contabilidad. Con ello, podemos hacer el proceso de reconciliación externa. ¿Ya? Entonces, nuestro primer paso es cargar la información del banco, que es lo que acabamos de hacer. Segundo paso, hacer la reconciliación externa propiamente tal. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a escoger el banco a reconciliar, que sería el Banco de Bogotá. Y aquí vamos a hablar de opciones. ¿Ya? Pero antes de ello, vamos a volver aquí y yo les voy a explicar cómo se vería la ventana de reconciliación externa en Business One. ¿Bien? Vamos a llegar a esta ventana donde tenemos las transacciones abiertas en libro por el lado izquierdo, es decir, las transacciones que están pendientes en la contabilidad. Y por el lado derecho vamos a ver las operaciones que están abiertas en el extracto externo, es decir, en la cartola del banco. Y de esta forma vamos a ir reconciliando lo que está en la izquierda con lo que está en la derecha. ¿Bien? Existen tres formas de hacer el proceso de reconciliación de un estado bancario. El manual implica de que el usuario tiene que escoger qué transacción se debe reconciliar entre sí, tanto las de la izquierda como las de la derecha. El proceso automático permite que el sistema, sin que nos pregunte, identifique qué transacciones se deben reconciliar entre sí, bajo ciertos parámetros que el usuario tiene que darle. Y el proceso semiautomático genera una propuesta de reconciliación que el usuario necesita confirmar. Solo propone el sistema en este caso, pero es el usuario el que le da OK para que el sistema reconcilie. ¿Bien? Cada una tiene ventajas y desventajas. ¿Bien? La manual tiene la ventaja en la cual yo explícitamente estoy analizando la información para saber qué operación quiero reconciliar entre sí. Como desventaja es mucho más lenta, es un proceso más engorroso. El proceso automático es mucho más rápido porque el sistema de una sola vez va a reconciliar. Tiene una desventaja que implica mayor riesgo porque el sistema podría reconciliar transacciones que entre sí coinciden en los parámetros pero no tienen relación entre sí. ¿Ya? No sé, yo podría tener un cheque de 100.000 registrado en mi contabilidad y una transacción de 100.000 en el banco, pero tal vez no tienen nada que ver entre sí y el sistema podría llegar a reconciliarlas si es que los parámetros no son correctos. ¿Ya? Por lo tanto, presenta un mayor riesgo de algún error. Y el proceso semiautomático yo diría que es el que mejor combina las bondades de la manual y de la automática, porque es un intermedio en el cual el sistema hace el trabajo de identificar qué transacciones podrían ser reconciliadas entre sí, pero le permite al usuario decidir si es que la reconciliación es correcta. Vamos a ver entonces a través del sistema qué opciones tenemos. La manual, vamos a escoger el banco, dijimos, y le vamos a dar hasta el día 30 de junio. ¿Ya? Vamos a reconciliar hasta el mes de junio. Como ustedes podrán ver,
Por el lado izquierdo tenemos las transacciones de la contabilidad, ¿ya? Las puedo ordenar por fecha. Tengo pendientes de reconciliar desde marzo a marzo realmente. Solamente tengo aquí transacciones de marzo. Y por el lado derecho tenemos las operaciones que están en la cartola bancaria, que deben ser del mismo mes, ¿cierto? De marzo a marzo. Bien. Entonces acá, para reconciliar, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir manualmente identificando las transacciones que cumplen el mismo criterio. Por ejemplo, yo puedo decir, esta transacción que está en la contabilidad, ¿de qué se trata? Ya, es un pago recibido por 344.307 de este cliente con aceites. ¿Bien? Entonces, esa operación, justamente el día 1 de marzo, en el banco tengo un registro de un pago, en este caso sería un cheque que cobramos del cliente por 344.307. Misma fecha, mismo monto, entonces esto me da la certeza de que estas transacciones pertenecen entre sí, por lo tanto las reconcilio. Le doy un doble clic, ambas transacciones bajan y ya las puedo reconciliar. Bien. Y así sucesivamente voy a ir manualmente identificando transacción de la izquierda con transacción de la derecha y las voy reconciliando entre sí. Bien. Este, como les digo, es un trabajo que va a ser más lento, más seguro, sí, pero más lento. Entonces yo tengo que ir uno a uno identificando transacción por transacción y reconciliando. ¿Bien? Son muchas transacciones, no lo voy a hacer todo, solamente era para que ustedes tuvieran la idea de cómo se hace. ¿Bien? Una vez que termina este proceso de reconciliación, yo podría imprimirlo. De hecho, acá en parametrizaciones de impresión yo le podría decir que me muestre todo lo que quedó pendiente de reconciliar. Si le damos una vista previa, bueno, este layout no está muy acabado porque es el layout que trae por estándar el sistema, pero lo pueden ustedes editar. Y acá vamos a encontrar un resumen de cosas que quedaron pendientes de reconciliar, ya sea en mi contabilidad o en la cartola del banco, y los resúmenes que indican el total de transacciones o el total del monto actual en mi cuenta bancaria. También existen las mismas reglas. Yo no puedo reconciliar valores que no sean del mismo monto. Si yo trato de reconciliar este con este, hay una diferencia acá. Al momento de reconciliar, el sistema me va a decir, esto no cierra. Me pregunta si quiero crear un asiento de compensación, es decir, un ajuste. ¿Ya? Y esto podría ocurrir, por ejemplo, que tal vez yo registré un monto por un peso más o un peso menos de lo que tiene registrado el banco. Entonces yo quiero registrar esa diferencia de un peso. ¿Ya? Y ahí le digo OK, el sistema levanta la ventana de asiento contable y me permite añadir el ajuste. ¿Ya? En este caso no lo vamos a hacer porque es una diferencia importante, pero esa es la idea. ¿Bien? Que ustedes puedan hacer un ajuste directamente en esta transacción en el caso de que haya algún pesito de más o de menos en la contabilidad con respecto de la cartola bancaria. Bien. En la reconciliación automática, como les dije, puede jugarnos a favor o en contra. ¿Por qué? Porque puede ser muy rápida, pero a la vez muy riesgosa. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a reconciliar nuevamente el mes de marzo, pero como yo sé que el sistema me va a reconciliar automáticamente muchas cosas, vamos a reconciliar solamente 10 días, para que nos queden cosas pendientes de reconciliar, o más bien 5 días solamente. ¿Bien? Entonces le estoy diciendo, quiero hacer una reconciliación de esta cuenta en forma automática, solo con transacciones que estén en este rango de fecha. ¿Bien? Y aquí empiezo a jugar con los filtros. Si le digo solo totales, significa de que el sistema lo único que va a visualizar o chequear es que los montos sean iguales. El primer monto que encuentre coincidente entre la cartola y la contabilidad la va a reconciliar. ¿Ya?
Entonces yo, si tengo más de una transacción del mismo monto, el sistema no va a mirar la segunda, simplemente va a reconciliar con la primera que encuentra. ¿Bien? ¿Riesgo? Claro que es riesgo. Entonces podemos ir poniéndole más límites. Por ejemplo, le puedo decir desviación en días. ¿Ya? Si le digo desviación en días 0, significa que además de coincidir en los montos, es necesario que coincidan en los días, en las fechas. Es decir, deben tener la misma fecha. También pueden ir ampliando este rango, podrían decirle acepto hasta un día de diferencia en las fechas, o 2 días o 3 días o lo que ustedes estimen conveniente. ¿Bien? Si quiero poner más restricciones, puedo usar esta opción, que dice totales con restricciones. ¿Qué significa? Que el sistema, además de controlar que el total sea igual, que la fecha sea igual, le puedo poner que exista una referencia que sea igual. ¿Qué significaría eso? Que la referencia que yo tengo en mi contabilidad sea igual a la referencia que presenta el banco en la cartola. ¿Qué sería la referencia que presenta el banco? Es la información que viene en la cartola bancaria. Generalmente es el número del documento o el número de transacción que el banco usa, el cual también se incorporó cuando nosotros cargamos la cartola. Yo podría haber cargado aquí la referencia, no lo hice, pero si la obtengo en la cartola bancaria podría haberla incorporado en esta columna. Y de esa forma yo le digo al sistema que esa referencia debe ser igual a la referencia que yo tengo en la contabilidad. ¿Qué referencias tenemos en la contabilidad? La verdad es que tenemos 3 referencias. ¿Y cuáles son esas referencias? Cuando vemos un asiento, ustedes aquí ven referencia 1, referencia 2 y referencia 3. ¿Bien? Por poner un ejemplo, cuando uno emite un cheque desde SAP, el número del cheque quedaría en la referencia 3. Por lo tanto, yo podría decirle al sistema, quiero que uses la referencia 3 para hacer la reconciliación. ¿Ya? Esa es la columna que tiene la información que vamos a comparar con la información que tiene el banco, que sería en este caso el número del cheque. ¿Bien? En muchos casos el banco no va a presentar el número de cheque completo probablemente, va a presentar los últimos 4 caracteres. Por lo tanto, yo podría decirle, ojo, necesito que solamente considere los 4 últimos caracteres para comparar si la referencia es igual. ¿Ya? Porque el número del cheque tal vez en SAP tiene 8 caracteres, sin embargo el banco solamente me está mostrando 4 en la cartola. Entonces ahora sí le puse más restricciones. ¿Bien? Total con restricciones, con referencia igual a los últimos 4 caracteres y con la misma fecha. Y ahí le doy reconciliar. ¿Ya? El sistema lo que debió haber hecho en ese momento es haber reconciliado las transacciones. Bien. Si ustedes se fijan, quedaron las transacciones acá sin reconciliar. ¿Por qué? Porque las referencias no son iguales. Como yo no cargué la referencia en la cartola bancaria, el sistema no pudo reconciliar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una reconciliación automática, pero solamente con totales y fecha. Bien. Para ver si ahora reconcilia. Vamos a darle reconciliar. Y fíjense que las transacciones desaparecieron automáticamente. Es decir, el sistema ya las reconcilió. ¿Ya? Y solamente me dejó una transacción pendiente acá, porque la tengo en la contabilidad, sin embargo no la tengo en el extracto externo. Tal vez es un cheque que le di al proveedor y el proveedor todavía no ha cobrado. En este caso, el sistema tomó la decisión de reconciliar las transacciones con los parámetros que yo le di, pero no me pidió confirmar qué transacción quería reconciliar ni nada, simplemente lo hizo con las reglas que ya conocía. Bien. Como les digo, es rápido, pero también hay que tener cuidado con este tipo de reconciliación. Y finalmente, tenemos la reconciliación semiautomática. La reconciliación semiautomática creo que es la más favorable porque me permite confirmar. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a reconciliar todo el mes. Por ejemplo, del 1 de marzo al 30 de marzo.
y vamos a darle los parámetros que necesita la reconciliación semiautomática, ¿ya? De forma similar a la automática se necesitan definir ciertas reglas, ¿bien? Las reglas son estas: importe, fecha y referencia, ¿bien? Yo puedo decir cuál quiero usar y cuál no. Por ejemplo, de esta forma yo solamente le digo al sistema: quiero que el importe sea el mismo para que tú me des las propuestas. ¿Bien? Por lo tanto, omito la fecha y omito la referencia. Pero tal vez esto me podría dar muchas coincidencias, porque yo podría tener muchas transacciones con el mismo monto y el sistema me va a recomendar cosas que no tienen relación entre sí. Por lo tanto, yo podría decirle, ok, pero también quisiera que me considere la fecha, ¿ya? Quiero que la fecha de vencimiento o de contabilización, vamos a poner en este caso, tenga hasta un máximo de 2 días de diferencia. Bien. Y la referencia, como sé que no la tengo, la voy a omitir. Pero si la tuviera, la podría usar también. Acá donde dice ponderación prioritaria, implica el orden en el cual el sistema va a mostrar las propuestas, ¿ya? Esto, importe alto, significa de que la coincidencia de montos es más importante que la coincidencia de fechas. Simplemente para efectos de mostrar ordenado el listado que vamos a ver ahora, ¿ya? Nada más que eso. ¿Bien? Y el omitir, obviamente, implica de que no se considera ese parámetro para la comparación. Ok, veamos entonces qué obtenemos al decirle reconciliar. ¿Ya? Aquí el sistema no ha reconciliado nada, simplemente mostró una ventana que tiene por el lado derecho las transacciones de la contabilidad y por el lado izquierdo la contabilidad y por el derecho el banco. ¿Bien? ¿Y cómo reconciliamos acá? Le preguntamos al sistema, para esta primera fila, ¿qué opciones de reconciliación tengo con respecto a al lado derecho? Le damos doble clic, ¿ya? El sistema nos advierte que va a hacer un cálculo que tal vez podría demorar un poco. ¿Por qué podría demorar? Porque yo no le di un rango de filtro por referencia, ¿ya? Por lo tanto, el sistema tiene que buscar del lado izquierdo todas las transacciones que por el lado derecho podrían producir una combinación que sume el mismo monto, que es 1.995.480. Además de ello, le dejé un rango de fechas con desviación máxima de 2 días. Por lo tanto, el sistema también tiene que poner esa función en variable, en las variables. ¿Ya? Ese tipo de reconciliación está muy inexacto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decirle que no solamente por el monto, sino que también por la fecha igual. ¿Ya? Es decir, le vamos a quitar aquí la desviación máxima, la vamos a dejar en 0. De esta forma, ¿qué estamos haciendo? Que la fecha y el monto tienen que ser exactamente iguales para que el sistema presente la propuesta. Entonces vamos a decirle reconciliar de nuevo y le damos doble clic en la primera fila. Ahora respondió de inmediato el sistema, porque es mucho más precisa la búsqueda que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué me dice el sistema? Mira, para esta transacción que está arriba, yo tengo solo una coincidencia en el banco que podría usar para reconciliar, que coincide la misma fecha y el mismo monto. Entonces yo le digo, ok, perfecto, entonces sí reconciliamos. La marco ahí y le digo reconciliar. Bien. Entonces de esa forma ya la primera fila quedó reconciliada y el sistema tiene que pasar a la siguiente, si es que no se cae como ahora. Pasaría a la siguiente fila y me empieza nuevamente a preguntar o a demostrar cuántas coincidencias tiene para que yo pueda ir reconciliando. Vamos a entrar de nuevo. Si hay preguntas me van diciendo porque yo de repente no estoy viendo el panel del chat. Bueno, hasta ahora no hay. Vamos de nuevo, gestión de bancos, extractos bancarios y reconciliaciones. Estábamos en reconciliación, ¿cierto? Dijimos semiautomático, dijimos Banco de Bogotá, el mes de marzo. Y dijimos por importe, por fecha. Le damos reconciliar. Bien. Entonces así, al darle doble clic por el lado derecho,
izquierdo, perdón, el sistema me va mostrando las coincidencias del lado derecho. Como solamente hay una, yo digo, ah, perfecto, no hay más opciones, por lo tanto esa es, y reconciliamos. ¿Ya? Y el sistema pasa a la siguiente fila automáticamente. Y me dice, para esta operación solo hay una coincidencia. Perfecto, así es fácil, ¿no? Porque hay solo una coincidencia. Algo tiene esta base de datos que como que se queda colgado y se nos cae. Vamos a tener que entrar de nuevo para ver qué puede ser. Es decir, yo podría decirle, a partir de la cartola que tenemos en el banco, es decir, desde acá, ¿cuáles transacciones hay en la contabilidad que coincidan con estos valores? Por ejemplo, en este caso, en el banco hay una transacción de 6 millones que no tiene ninguna coincidencia en la contabilidad. Por lo tanto, yo la omito. Le digo omitir y el sistema pasa a la siguiente, la cual tampoco tiene coincidencias. La omito y después llegamos a una que sí tiene coincidencias, entonces le digo, ok, esa. Bien, y así sucesivamente. Se van a encontrar tal vez en algún momento en que el sistema presenta más de una coincidencia. ¿Ya? Eso implica que yo tengo que tomar la decisión de elegir con cuál quiero reconciliar. Obviamente ahí sí tengo que analizar un poco más la información para saber cuál es la transacción correcta. Les dejo abierta la posibilidad. ¿Cómo sería el proceso para reconciliar facturas y anticipos? A través de reconciliación de socios de negocio. ¿Ya? Veamos si hay un anticipo. De partida no sé a cuál tipo de anticipo te refieres, ¿ya? Porque los anticipos uno los puede generar de distintas formas. Solicitud de anticipo, factura de anticipo o simplemente pago a cuenta, ¿ya? Si es factura de anticipos, déjame ver si hay alguna que esté abierta por aquí. Ya tomamos esta. Hay que, vamos a socio de negocio, reconciliación interna, solo de un socio de negocio. Ya este tiene solamente una transacción, tendríamos que ponerle otra. Vamos a hacer una factura. Factura de deudores. Vamos a hacer una rápida así con cuenta nomás. ¿Qué monto era esto? Reconciliación. Por 152.656. Vamos a poner un monto similar, 200.000 por ejemplo. 200.000. Ok.
Una fila sin impuestos. Bueno, aquí tenemos controles adicionales que le vamos a tener que confirmar. Me está avisando si revisé el anticipo. O sea, yo voy a tener que decirle que sí, aunque no lo hice. ¿Dónde está eso? Aquí. Creamos. Ok. Esto no tiene nada que ver con los anticipos, ¿eh? Que me falta aquí una configuración de documentos. Solo un minuto mientras lo termino. Ahí está el documento por 200.000. Entonces acá, no. Perdón, esta era una factura de reserva. Factura de anticipo. Aquí hay algo raro. Aquí deberían ser 50.000. No, pero ese anticipo debería estar pagado. Gestión de bancos, pagos recibidos. Vamos a hacer el pago del anticipo. Son los 50.000. Lo vamos a pagar en efectivo. No sé si estoy entendiendo bien el ejemplo, porque la factura de anticipo, a menos que yo la esté interpretando mal, o como lo usamos acá, generamos la factura de anticipo, luego generamos el pago recibido. Ambas transacciones entre sí se van a reconciliar en forma automática cuando haya recibido el pago del anticipo, el pago de esa factura.
Luego genera la factura estándar, ¿no? Y hasta ahí me quedé. No sé si estoy entendiendo bien lo que queremos hacer. No sé, Ana María, si me puedes explicar cómo ejecutan el anticipo, cómo usan la factura de anticipo. Si usan la opción de factura de anticipo de cliente o no. Sí, O cómo se utiliza la factura de cliente con una ¿Ya? 28 asociada. No es asociada, perdón, con la 28 que no es asociada. Pero tú haces la factura de anticipo como la hice yo, digamos, Sí, así, de la misma manera. hago una factura común y corriente de anticipo, Uh -huh. la cual luego pago o recibo el pago de esa factura de parte del cliente. ¿Sí? Creo que a veces lo que es común es que no se cruza inmediatamente con el pago, sino se pasa en la factura. A ver, tú dices que haces la factura, que tú vienes acá, o que no vienes acá y no haces esta selección. Que lo típico que yo haría es esto, ¿no? Y tú dices, esta parte me la salto, no la hago. Por ejemplo, esto. Tú me dices que esto es lo que no harías eventualmente. Exactamente, se hace la factura y no se cruza con el anticipo. Quedan dos registros separados. Pero ambas son facturas. Sí, señor. Pero ambas son positivas, quiero decir, ambas están al débito. Sí, señor. Pero, ¿cómo las va a reconciliar entre sí si son ambos débitos? Bueno, lo que uno reconcilia son débitos con créditos. Entonces, cuando digamos que tú creas una factura de anticipo, luego recibes el pago de ese anticipo, en definitiva yo estoy generando la factura de anticipo porque estoy recibiendo un pago anticipado, por lo tanto, generé una factura de anticipo, recibo el pago de esa factura y esa transacción entre sí se cierra, ¿no? Para efectos de la deuda que tiene conmigo el cliente. Luego yo genero la factura y no hago el anticipo, o no le bajo el anticipo, dices tú, entonces yo generé una factura errónea. Porque yo generé una factura, vamos a hacer este ejemplo. Si hice una factura de anticipo por 50, ¿cierto? Luego estoy haciendo una factura final por 100 y no le rebajo el anticipo. Entonces, si no le rebajo el anticipo, yo estoy haciendo una factura por 100. Pero esta segunda factura debería ser por la diferencia, por 50. ¿Ya? Y estoy generando una factura por un valor extra. Entonces, no es un problema de reconciliación o no. Es un problema de que esta factura la estás generando por un valor superior al que deberías hacer. Por lo tanto, la forma de corregir eso es hacer una nota de crédito para volver a hacer una factura por el monto correcto. ¿Es eso lo que estoy entendiendo correctamente, no, Ana María? Ana María, no te oigo. Aló. Sí, El ejemplo que tú... ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, lo que sucede, estamos aquí con Juliet, lo que sucede cuando hacen el anticipo y no lo cruzan directamente a la factura no puede ser por menos valor porque pues esa factura tiene la numeración que debe ir por el total del documento. Digamos que el cliente en su momento lo que no hizo fue asociar la factura de anticipo a la factura final. Entonces digamos que queda una factura de anticipo por 50.000 y la factura final por 100.000.
Pero la Correcto. manera de solucionar eso es por un asiento contable, donde Es por un asiento contable porque, o sea, ahí se tendría que debitar la 28 y acreditar la 13 del cliente. No aparece allá arriba en el socio de negocio porque nosotros no utilizamos la 28 asociada. Por eso es que no se puede hacer la reconciliación así seleccionando los documentos. los dos documentos. Ok. Pero yo digo que hay otro problema, que no sé si estoy en lo correcto o no. Digamos que tu venta total es por 100.000 pesos. ¿Ya? Esa es mi venta total. Tú dices al cliente eso, ahí sí. Entonces, hay una venta total de 100.000 y tú pactas que esa venta tenga un anticipo, digamos, de 50.000. ¿Ya? Y se genera el anticipo y se paga el anticipo. Después, cuando tú haces la factura final debería ser por los 50.000, ¿no? Porque es la diferencia que queda por facturar de toda la venta. ¿Ya? Entonces, en esa factura final, si yo no le descuento el anticipo, la factura me va a quedar por 100, que es lo que yo trataba de hacer acá, ¿no? Entonces, si yo no le descuento a la factura, perdón, el anticipo, la factura me quedaría por 100 y sería un error. Entonces le habría facturado 50.000 al cliente inicialmente y después le descuento 100.000. O sea, le facturo 100.000 de nuevo, estaría duplicando la facturación. Lo que pasa, Francisco, es que para el cliente tiene que ser transparente, o sea, yo le debo hacer la factura por 100.000, pero yo en mi contabilidad interna debo cruzar ese anticipo de 50.000 con los 100.000. ¿Sí me entiendes? O sea, el cliente tiene que recibir su factura por el total. Si yo asociara el anticipo en la factura de una vez, al cliente sería muy claro que tenga el total y que tenga su anticipo asociado porque en la factura aparece. Pero cuando a veces se les olvida a los clientes hacer eso, es cuando quedan dos documentos aparte. Entonces la factura para el cliente debe ir por el total, pero yo internamente en mi contabilidad debo cruzar ese anticipo con esa factura. Y el Pero cliente solamente me queda debiendo, digamos que 50.000 pesos, en el ejemplo que tú pones. cuando tú haces digamos, cuando tú haces el anticipo, tú estás emitiendo una factura, le estás entregando una factura al cliente. No, no, lo que pasa es que la factura de anticipo no se imprime y no se le entrega al cliente. No es, Eso Ya, es un documento interno de la empresa. aquí ahí me queda claro el problema, es que el problema es que no deberíamos usar factura de anticipo. Ujú. En ese caso lo que debería ocurrir es usar solicitud de anticipo de clientes. ¿Ya? Vamos a ver si es que esto aplica. ¿Ya? Aquí ya no hablamos de reconciliación, sino que del uso de la solicitud de anticipo, pero sería interesante saber si es que esta opción puede ayudarles. ¿Ya? Factura de anticipo no la usaría yo porque no estoy generando una factura realmente. Entonces lo que yo hago, vamos a usar este cliente, Jaime Martínez. La cuenta da lo mismo aquí. Vamos a ponerle 100.000. Bien. Y el cliente nos va a pagar. Perdón, la solicitud. No, vamos a hacer lo siguiente. El ejemplo era por 100.000 en total y el anticipo es por 50, ¿no? Entonces aquí el cliente nos está anticipando 50. Ese cliente está inactivo. Lo vamos a activar. Ya, hago mi solicitud de anticipo por 50 y se genera en el banco por 50. Si vamos a ver al cliente, veamos la factura de Jaime.
ahí están 50 que están como un crédito, en definitiva porque yo le debo al cliente, el cliente me anticipó 50.000, ¿ya? Por lo tanto, luego hacemos la factura para el mismo Jaime, y esta factura sí la vamos a hacer por 100.000. Por 100.000, ¿ya? Y esos 100.000, yo lo que haría usualmente es rebajarle el anticipo y me queda la diferencia, es decir, le facturo 50.000, ¿ya? Pero si no le anticipo o no le rebajo al anticipo, me queda de esa forma, genero la factura por 100.000. Yo le voy a decir reviso el anticipo sí. Bien. Entonces ahí generé en la cuenta del cliente las dos transacciones que entre sí no quedaron reconciliadas, ¿ya? ¿Se fijan? No están reconciliadas. Entonces ahora yo puedo reconciliarlas como lo haría regularmente. Socio de negocio, reconciliación interna, reconciliación, busco el socio de negocio, que era, ¿cuánto era Jaime? Bueno, hay una forma mucho más fácil de llegar a la reconciliación, que me olvidé de explicarles, pero estando aquí en la cuenta del socio de negocios, a la cual podríamos llegar directamente desde la factura si quisiera, aquí, fíjense que hay un botón aquí abajo que dice reconciliación interna, ¿ya? Entonces desde acá mismo se puede reconciliar, ¿ya? Entonces ahí yo podría reconciliar el anticipo con la factura. ¿Bien? Por lo tanto me va a quedar la factura pendiente por pagar con 50.000, que es el saldo que no me anticipó en definitiva. No sé si eso, Juliet, Ana María, es lógico o les provocaría algún problema dependiendo de las contabilizaciones que ustedes tengan ahí. No, sí, Francisco. Sí, sí serviría, sí. Sí, no hay ningún inconveniente. Bueno, ahí si alguno de los clientes nos presenta alguna duda respecto a ese manejo, pueden aclararlo, digamos, si quieren lo revisamos posteriormente entre nosotros y les informamos luego de esa forma. Podemos evaluarlo, como yo no sé las cuentas que usan allá, si hay alguna normativa especial de uso de cuentas, etcétera, eso yo no lo tengo claro, pero ustedes pueden analizar esa opción y luego comunicarles a nuestros clientes que podrían también usar esa opción. Tal vez es más sencilla que la otra, ¿no? Eso también podría ayudarnos a responder la pregunta de Cristian, que dice que si hace una factura de anticipo a la cuenta 28 no está reflejada en un informe cuando yo realizo un estado de cuenta. Está reflejado los anticipos que mis clientes me han realizado. Yo creo que eso lo podríamos revisar para ser más claro, ¿no? ¿Tú ves las preguntas ahí, Ana María? ¿O Juliet? Sí, yo las tengo aquí. Sí, señor. Bien. Entonces la pregunta de Cristian, que habla de una cuenta 28, Sí. yo no sé el uso de la cuenta propiamente tal, entonces no sabría responder eso. Lo que pasa es que acá nosotros no asociamos la cuenta 28 como por ejemplo asociamos la 13. Es la 28 de anticipos y la 13 es la cuenta de 15. Son las dos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ir a ver el saldo de cuenta, pues no aparecen los anticipos que ha hecho el cliente, porque la 28 no es asociada. Entonces tendría que entrar a evaluarse si se asocia o no la 28 para que ellos pudieran ver el movimiento de esa cuenta dentro del movimiento de la cuenta del tercero. Bueno, es un tema que prefiero entonces explicarlo nosotros para que luego les demos la forma adecuada y no gastar tiempo de
de todos para estar entre nosotros discutiendo si es factible o no es factible, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es revisarlo nosotros y luego le vamos a comunicar a los clientes si es que es factible hacer la misma operación y que funcione todo bien usando solicitudes de anticipo. ¿Ya? Entonces lo revisamos nosotros y luego les avisamos, les mandamos un correo o algún instructivo que sea más claro. ¿Ya? Bien, dejamos entonces ese punto ahí como un pendiente para revisar. No sé si hay alguien más que tenga dudas. Aparte, digamos, del tema que estamos hablando de anticipos. ¿No? Ok. Bueno, siendo así, entonces damos por finalizada esta sesión. ¿Nos recuerdas, Ana María, qué es lo que viene? ¿Cuál es la siguiente sesión? ¿Cuándo es? ¿Y de qué se trata? Es el próximo martes. Recuerden que estamos trabajando los martes y los viernes. Y la próxima workshop es sobre el asistente de pagos, el uso y configuración del asistente de pagos, la sesión del martes. Y el viernes vamos a ver las ventajas del uso de series y lotes. Perfecto. Bien. Entonces vamos a estar hablando del módulo bancos y el módulo